En mí persiste la sensación de que esta es una situación provista, circunstancial. Siento que algo está por suceder, que algo tiene que pasar, y de pronto comprendo. Lloro y nada pasa, leo y nada pasa, escribo y nada pasa. Pensar mi experiencia al leer Lo que no tiene nombre ha sido problemático. Lo que no tiene nombre, publicado en 2013, es un texto de la escritora colombiana Piedad Bonet. En él se aborda la muerte de Daniel, hijo de la autora. La génesis del libro es un suceso real. Daniel existió, estudió artes en la Universidad de los Andes y hacía una maestría en la Universidad de Columbia. Daniel falleció el 14 de mayo de 2011. Su familia conserva un blog donde es posible apreciar parte de su trabajo. Saber esto puede condicionar la lectura. De hecho, a mí me sucedió. Todo el tiempo tuve presente que leía acerca de alguien real. Me costaba trabajo discernir entre las personas y sus representaciones puestas en los personajes ficcionados. Incluso, saber que lo que leía tenía sustento en la realidad me generaba conflicto para conceder algún grado de ficción. El nombre Daniel no refería a un ser generado exclusivamente para el capital anecdótico del texto. Daniel pintó, se enamoró, cuidó su cuerpo, existió. Y eso puso relieve para sentir que la muerte de Daniel no se reducía a un recurso literario. Cuando noté que me costaba trabajo centrarme en lo literario más que en el hecho real, que me costaba discernir si debía o no debía separar el texto del suceso, cuando fui consciente de esto, mi experiencia comenzó a ser problemática. Por un lado, el contexto de lo sucedido, el hecho que dio origen al libro, me afectaba, me sacudía emocionalmente, me predisponía a que cada pormenor revelado, cada emoción detallada, cada fragmento de testimonio me sobrecogiera. Había en mí una disposición emocional y una apertura genuina al testimonio. Pero sucedía que algo no terminaba por afectarme. Cierta sensibilidad permanecía intacta. Al preguntarme por qué, encontré que la voz narrativa me generaba distancia. Apenas a unas cuantas páginas de haber iniciado el libro, me pareció que había contención en las palabras. Con otras páginas más, puntualicé que no se trataba de contención, sino de cautela. Es decir, no es que sintiera mesura o control de las emociones, sino que había precaución y precisión en la manera en que se pintaba el paisaje emocional. Tuve la impresión de que el texto no apelaba a la sensibilidad más inmediata, la más susceptible. Esto me confundía. Por un lado, el conocimiento del hecho real y la cercanía entre este y lo que se narra me hacía un llamado a la vulnerabilidad receptiva, pero, contrariamente, la cautela, la precisión, la intertextualidad me generaban distancia emocional. Mi problema con la intertextualidad, con las referencias, es que no profundizaban en lo emocional, al menos no de primera mano. La voz narrativa cedía el espacio a otras voces. Se generaba una especie de ausencia de la voz que padecía. Además de esto, hay un momento en el que la voz narrativa tiene un desdoblamiento. En un apartado muy breve, hay un cambio de primera persona a segunda persona. Es muy breve y casi de inmediato regresa a la primera persona. Más allá de lo breve que resulta, me lleva a preguntarme, ¿por qué el cambio? Si ya con la intertextualidad y la cautela atisbaba un distanciamiento emocional, con el cambio de primera a segunda persona no hubo vuelta atrás. Esa voz en segunda persona que me convoca a ocupar un lugar específico dentro de un cierto cuadro emocional me solicita en mí una condición que no he atravesado y que el texto mismo no había construido. No sé si en alguna medida justo porque lo previo era en primera persona y no en segunda persona. Aunado, me dio la impresión de que no era una segunda persona que me interpelara, era una segunda persona que interpelaba a la propia voz narrativa. Podría decir que la cautela de la primera persona mitigaba el eco que pudiera generar el llamado de esta segunda persona. Todo esto me generó confusión al aproximarme al texto. El suceso me sobrecogía, pero el texto me desconcertaba con su abordaje. Me figuraba una grieta profunda entre el personaje Daniel y Daniel, la persona a quien refería. El texto, el puro texto sin el referente,
no me impactó tanto como me había predispuesto. Como he dicho, la cautela, la precisión y la intertextualidad me generaron distancia emocional, pero dentro de mí me negaba a aceptar que el libro no me había afectado al grado en que esperaba. Sentí que hacerlo era tanto como aceptar que el fallecimiento de Daniel me generaba cierta indiferencia o que lo percibía como algo menor, lo cual era falso. Así llegué a que mi experiencia de lectura ya no se tratara solo sobre el texto, sino sobre si me podía permitir hacer un juicio del texto a expensas del hecho real. Entonces fue que al fin me decidí a diferenciar entre el mundo real y el pintado por el relato, separar el sobrecogimiento y el alejamiento emocional. Solo así podía pensar con algo más de claridad y solo así podía aceptar que las emociones no impactaran como parecía que debían hacerlo, o como me predispuse a que lo hicieran. No sé si esto pueda representar una falta, quiero decir, no sé si es una falta separar la realidad de lo ficcionado por el relato, separar una sensibilidad que padece la muerte de un hijo de la voz narrativa. No es mi intención cometer tal falta. Como dije, pensar mi experiencia al leer lo que no tiene nombre ha sido problemático. Tampoco es que crea que el texto sea un despropósito, porque no lo creo. Solo conceder que el libro impacta emocionalmente porque el suceso que relata es sobrecogedor, me parece erróneo. Si concediese tal cosa, si concediese que la fuerza del texto radica en su relación con la verdad, entonces, ¿por qué un acercamiento de este tipo? ¿Por qué no uno desde la nota periodística? Ahora sé que el dolor del alma se siente primero en el cuerpo, que puede nacer de improviso, en forma de un repentino desaliento, de un aleteo en el estómago, de náusea, de temblor en las rodillas, de una sensación de ahogo en la garganta, o simplemente de lágrimas calientes que acuden sin llamarlas. Por último, quiero destacar otra cosa. ¿Es el título Lo que no tiene nombre el motivo por el que la autora convoca a otras voces, a otros autores? Creo que no. Por el contrario, el acto de llamar a otras voces sugiere cierta imposibilidad de las palabras, imposibilidad de la propia voz que nombra y de las propias cosas que son indecibles. ¿Y qué hacer con esas cosas que son indecibles? Quizás bordearlas, como cuando al inicio se dice que en la habitación de Daniel la cama está limpia y la chamarra bien colgada, pero la mesa de noche y el escritorio están llenos de libros. La imagen es clara, y aunque describe una escena del mundo exterior, pinta una imagen de un mundo interno. Lastimosamente, para mí, estos destellos no mitigan lo problemático que ha sido la lectura y mi acercamiento al relato. Me queda un desánimo personal, que insisto, tiene que ver con el texto y no con su vínculo con la realidad. La fotografía, qué paradoja, recupera y mata. Muy pronto esas 20 o 30 fotografías se tragarán al ser vivo, y habrá un día en que ya nadie sobre la tierra recordará a Daniel a través de una imagen móvil, cambiante. Entonces será apenas alguien señalado por un índice, con una pregunta, ¿y este quién es? Y la respuesta necesariamente será plana, simple, esquemática, un mero dato o anécdota.